Sí. Ok, buenos días a todos nuevamente. Gracias por su asistencia a esta nueva reunión del pronóstico estacional. En la reunión de hoy veremos cómo estuvo el monitoreo durante el mes que recién terminó, que fue el mes de julio, el mes pasado. También todas las condiciones climáticas, ya a mayor escala, que están afectando a nuestro país. Y todo esto para poder saber lo que esperamos para el trimestre agosto, septiembre, octubre, y también lo mismo como para el pronóstico subestacional que es de agosto, ¿sí? Entonces, les quiero recordar, por favor, nuevamente mantener los micrófonos y las cámaras apagadas durante la presentación para que esta sea más fluida. Bueno, y las preguntas las podemos ir dejando en el chat y al final de la presentación las responderemos, y por favor que tengan relación con la presentación que veremos hoy, ¿sí? Sin más preámbulos, entonces, los voy a dejar con Diego Campos, meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Gracias, Alicia. Gracias a todos y todas por conectarse a otra de nuestras reuniones. Como dijo Alicia, vamos a estar hablando en esta oportunidad de lo que pasó en julio principalmente y cómo vamos a la fecha, valores normales, no normales, y vamos a hablar del pronóstico obviamente para el trimestre agosto, septiembre, octubre, que es lo que más nos interesa al menos. Así que para comenzar con el monitoreo, hablemos de julio. Y yo creo que todos sabemos ya más o menos cómo fue julio, pero vamos a ver algunos datos y eso nos va a ayudar entonces a entender más de qué es lo que fue julio, ¿cierto? En términos climáticos. Lo primero que llama la atención del mes de julio es que la temperatura máxima estuvo más fría de lo normal en prácticamente todo Chile. Si se fijan en la figura de arriba, que son las anomalías de la temperatura máxima, eh, salvo pequeñas excepciones como Curicó o Calama, o también la isla de Pascua, todo el resto de las estaciones, al menos de este grupo de estaciones, ¿cierto?, mostraron anomalías negativas de la temperatura máxima. Principalmente en la Patagonia, y eso es algo que compartimos con, con Argentina. Ayer estuvimos en la reunión del clima de Sudamérica y los colegas argentinos también estaban mostrando cómo la Patagonia argentina ha estado bastante fría en el último mes. En términos de temperatura mínima, vemos que la temperatura mínima no tiene el mismo comportamiento que la temperatura máxima, sí en la Patagonia, y eso también llama la atención. La Patagonia estuvo más fría en términos generales, o sea, tanto en temperatura mínima como en temperatura máxima, pero la zona centro tuvo temperaturas mínimas en algunos casos más bajas de lo normal, como en Santiago, bastante más baja de lo normal, pero en otros tramos más bien por encima de lo normal, sin grandes anomalías, como en Temuco. Entonces, el mayor impacto en términos de temperatura en el mes fue lo que pasó con la temperatura máxima. Si ahora lo vemos esto en términos de cómo ha sido la evolución de los últimos meses, esta figura vemos muchas estaciones de norte a sur, y en el eje horizontal vemos todo el año pasado, desde enero a diciembre del año pasado, y vemos los últimos meses o los meses que llevamos del año 2022. ¿Sí? Entonces podemos notar varias cosas, entre esas, por ejemplo, que la costa del norte se ha mantenido con anomalías más bien negativas de temperatura máxima desde el año pasado. Dominan los colores azules en la figura, al menos en Arica, hasta Copiapó, incluso La Serena. ¿Sí? Eh, Sin embargo, en este tramo, por ejemplo, en el tramo desde Curicó al sur, vemos que el año pasado dominaron las anomalías positivas de temperatura máxima, incluso en el invierno. O sea, aquí está el invierno igual, y dominaron las anomalías positivas de temperatura máxima. Pero este año, a partir de enero en algunos casos y en otros desde marzo, empezaron a dominar las anomalías negativas de temperatura máxima, dándonos a entender de que este año está más frío que el año pasado. ¿Sí? Y eso lo podemos ver claramente, por ejemplo, acá en el tramo Temuco, como en marzo hay anomalías importantes frías, febrero y así todos los meses, con anomalías más bien negativas en cuanto a la temperatura máxima. Y aquí la última columna es julio, justamente, y como vemos,
domina el color azul, por lo tanto domina las anomalías negativas de la temperatura máxima. Con respecto a la temperatura mínima, todo un poco más suave, pero fuerte dominancia también en los últimos meses de las anomalías negativas de la temperatura mínima, sobre todo en el sur del país. Vemos como entre mayo, junio y también parte de julio hubo fuertes anomalías negativas de la temperatura mínima, ¿sí? Eh, Sabemos que cuando llueve harto, la temperatura que más se ve afectada es la temperatura máxima, y la temperatura máxima disminuye en los días de lluvia, mientras que la temperatura mínima suele ser más fría en los días que no llueve. Así que, como julio fue un mes relativamente lluvioso, es normal quizás que estemos viendo que la temperatura máxima es la que responde más a las anomalías, ¿sí? O con anomalías fuertes que la temperatura mínima. Tuvimos anomalías extremas también, valores extremos de temperatura. Fíjense en esta zona entre Puerto Natales y Porvenir, muchos días en el mes de julio con temperaturas mínimas extremas, es decir, por debajo del percentil 10 de anomalía. Incluso valores que fueron récord en Puerto Natales. Las dos temperaturas mínimas más frías registradas para un mes de julio fueron registradas este año, con menos 18 algo y menos 16 algo, acá en estos días entre el 10 y el 11 de julio más o menos. Pero también hubo un segundo pulso frío en el sur del país y varios pulsos pequeños un poco más al norte, ¿cierto? En la zona entre Temuco y Coyhaique. O sea, fue un mes que no solo los promedios terminaron por debajo de lo normal, sino que también hubo días particularmente fríos. Todo lo contrario, las anomalías de temperatura máxima. O sea, vemos este gráfico muy escaso de puntos, ¿cierto? Y eso es porque prácticamente no hubo muchos días con anomalías de temperatura máxima extrema, y eso empezó a ocurrir en la segunda mitad del mes de julio, hacia finales de julio, en que en el sur algunos días resaltaron como cálidos extremos, es decir, por sobre ahora el percentil 90 de la temperatura, ¿sí? Entonces julio tuvo toda una buena primera mitad, más bien fría en términos de la temperatura máxima, temperatura mínima, extremos de temperatura mínima, y terminó julio con temperaturas quizás un poquito por encima de lo normal en cuanto a la temperatura máxima. Si eso lo empezamos a combinar ahora con lo que pasó en términos de precipitaciones, esta figura muestra todos los pulsos de precipitación, de nuevo, estaciones orientadas de norte a sur, eh, todos los pulsos de precipitación desde principios de año hasta el 1 de agosto. Y aquí está julio, ¿cierto? Más o menos, y vemos estos pulsos importantes de precipitación que abarcaron prácticamente todo el país, hasta la región de Antofagasta, ¿sí? Fueron una sucesión de sistemas de bajas presiones, frentes fríos, ¿cierto? Que llegaron bastante al norte y que hicieron llover en buena parte del país y provocaron nevadas también en buena parte del país. Si vemos entonces cómo esto se tradujo en términos de anomalías de precipitación, vemos que donde más impacto tuvieron estas precipitaciones fueron en las regiones de más al norte. La Serena, por ejemplo, terminó con un 100% de superávit para la precipitación de julio, Valparaíso también, Santiago un poco más de un 30-40% de superávit, y prácticamente todo el resto de Chile con un superávit de precipitaciones para el mes de julio. O sea, sí fue un julio lluvioso, si es que lo pudiésemos resumir en una palabra. ¿Cómo ha impactado ese julio lluvioso en lo que llevábamos en el año? Fíjense, esta curva de La Serena es súper particular. La Serena llevaba prácticamente 0 milímetros hasta junio. En junio hubo un evento de precipitaciones relativamente pequeño o moderado, y luego tuvimos este intenso pulso de precipitaciones en el mes de julio, que hace que La Serena, al menos hasta el 3 de agosto, ¿cierto?, tenía un 35% de superávit. Ya vamos a ver las cifras un poquito más actualizadas con las lluvias de este fin de semana. Así que lo importante que es, al menos en La Serena, un solo evento de precipitación. Y eso, si se fijan en otras curvas de otros años, porque acá hay muchos años, vemos que no es tan anómalo para La Serena. O sea, hay mucha variabilidad en las precipitaciones en la región de Coquimbo, y basta 1 o 2 eventos en el año para hacer los acumulados anuales.
como por ejemplo este gran evento este año, ¿cierto? U otro, vemos como la curva salta muy rápido cuando hay algunos eventos de precipitación. No tan brusco es el cambio en Santiago, pero sí no deja de ser importante. Vemos como en julio las precipitaciones de lluvia, o sea, las precipitaciones de julio provocaron que los acumulados entraran dentro del rango de normalidad. Si bien un poco por debajo del promedio, pero dentro de este rango que nosotros consideramos normal. A la fecha, al menos acá hasta el 3 de agosto, teníamos algo así como un 37% de déficit en Santiago. Y vamos a ver cómo quedó después de las lluvias de este fin de semana. Así que Santiago venía con un evento que había sido a fines de abril, principios de mayo. Luego habíamos tenido una especie de silencio de precipitaciones y estas últimas lluvias en junio y julio bastan para que estemos relativamente bien en la ciudad de Santiago. Valdivia tiene un comportamiento muy sano en términos de precipitaciones. Vemos, comparen la curva, esta curva rosada, o no sé qué color es, con la curva de la normalidad, ¿cierto? Y vemos cómo desde principios de año Valdivia ha estado más o menos dentro de lo normal. O sea, en Valdivia sí que ha sido un año normal en cuanto a precipitaciones, porque vamos muy dentro del rango de la normalidad en todos los meses, ¿sí? No ha sido un gran evento el que ha disparado la curva en el sur. Porque también en el sur llueve mucho, los acumulados anuales son grandes y por lo tanto un solo evento no va a disparar tanto la curva, ¿cierto? Y a la fecha Valdivia tiene algo así como un 9% de déficit, que es dentro de lo normal. Y Coyhaique también como ejemplo de que también esta zona del país va muy por dentro de lo normal en términos de los acumulados de precipitación, y hasta el 3 de agosto tenía un 0% de déficit o superávit. O sea, está justo en el promedio, al menos hasta esa fecha. Sabemos que esto cambia de un día para otro, pero va muy, muy bien la curva en términos de la comparación con el rango de normalidad. ¿Qué ha pasado con la cobertura animal? Y estos son algunos datos. Arriba en celeste está el año actual y en rojo está un promedio calculado entre el año, desde 2005 a la fecha más o menos, que estos son datos de cobertura animal por cuenca, es decir, qué porcentaje, en este caso de la cuenca del río Copiapó, está cubierto de nieve según datos satelitales. O sea, son datos mirados desde arriba, ¿cierto? Y el satélite distingue nieve de otras cosas y con eso se hace este porcentaje de cobertura nival. Así que estos datos no hablan de la profundidad de la nieve, ¿cierto? O del espesor del manto, pero sí hablan de qué tanto está cubierto. Entonces vemos que con las precipitaciones de julio quedamos bastante por encima de lo que había sido normal en los últimos años, desde el 2005 hasta la fecha. Y también tenemos un pic mucho mayor que el pic que registramos, el único pic que registramos el año pasado. En este caso abajo ahora estamos comparando el 2022 en azul con este celeste que vendría siendo el año pasado. El año pasado el pic de precipitaciones había sido, perdón, de cobertura nival había sido a mediados de junio y de ahí solo empezó a caer la curva. Ahora tenemos una cobertura mucho mayor, al menos en la cuenca del río Copiapó. En la cuenca del Elqui pasa algo similar. Vemos como con las precipitaciones de julio se disparó también la curva y el pic máximo de este año ya es mayor que el máximo que tuvimos el año pasado. Ligeramente más tarde de lo que lo tuvimos el año pasado, pero eso también puede hacer que la curva caiga quizás más lento hacia finales de año. Y eso es algo que tenemos que ir viendo, ¿cierto? Cómo evoluciona. Para la cuenca del Maipo, vemos que estábamos muy por debajo de lo normal, por ejemplo, a mediados de junio, y de nuevo, perdón, con las precipitaciones de junio y julio quedamos más bien dentro de rangos de normalidad en términos de cobertura nival. Y fíjense cómo fue el año pasado con un pic importante en julio y otro en septiembre, y ahora vamos ligeramente más escalonados y estamos en coberturas que están del orden del 80% en la cuenca del Maipo. Así que la cobertura nival en esta zona no está nada de mal. Algo parecido ocurre en la cuenca del Ñuble, en que también vamos bastante mejor que el año pasado y bastante por encima de este promedio desde el 2005 en adelante.
La animación les va mostrando lo que pasó el año pasado en términos de cobertura de nieve en la zona centro-norte del país, y ahora estamos viendo el año actual, y claramente el año actual tiene mucha más nieve que el año pasado. Eso es algo que lo vimos, ¿cierto? Podemos ver allí un par de fechas. Esto estamos viendo alrededor del 20 de julio, en el año pasado a la izquierda versus este año a la derecha. Vemos una diferencia súper importante. Y eso también uno lo puede medir, ahora con datos sí de altura de nieve, gracias a datos de la Dirección General de Agua. Vemos que el año pasado, cuando se hicieron mediciones al 8 de julio, el snowpack o la cobertura, ¿cierto?, de nieve eran prácticamente cero, mientras que este año de 2022 estamos muy cerca de los valores históricos de altura de nieve, ¿sí? Así que ahora tenemos también el dato no solo de la cobertura o cuánta área tenemos cubierta de nieve, sino que también de que la altura está bastante cerca de los valores climatológicos, ¿sí? Eh, Tenemos ligeros este, déficit en algunas zonas, pero estamos bastante cerca de la normalidad en gran parte de las zonas de medición que hace la Dirección General de Agua. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las precipitaciones en los últimos meses, de nuevo, todo el año pasado versus lo que llevamos de este año? Y destaca, por ejemplo, el mes de abril, que ya había sido lluvioso, o ya había sido con anomalías positivas de precipitación en buena parte de la zona centro, sobre todo, ¿cierto? Eh, Vemos los colores verdes acá para el mes de abril. Y ahora el mes de julio, perdón, se suma, ¿cierto?, como un segundo mes anómalamente lluvioso dentro del año. Pero habían algunas estaciones del país, como Temuco, el tramo entre Temuco y Futaleufú, o algo así, Aysén, ¿cierto? Vemos que no venía nada de mal desde principios del año. Y por eso cuando veíamos la curva de Valdivia o la de Coyhaique, por ejemplo, vemos que desde principio de año la curva ha estado muy por cerca de la normalidad, y no es solo impulso de 1 o 2 meses anómalos, ¿sí? Así que esta zona ha estado muy distintas a como estuvo el año pasado. Fíjense el año pasado cómo dominaron fuertemente los colores marrones, y eso significa anomalías negativas. Y en la zona centro, ¿para qué decir? Anomalías negativas muy fuertes, en algunos meses incluso en varios meses, del 100% de anomalía. Bastante distinto estamos ahora, al menos en la zona centro, en lo que pasó abril y julio, y en la zona sur ha sido más frecuente tener meses por sobre lo normal. Nos hicimos la pregunta de si es que esto tiene que ver con la cantidad de días en los que ha llovido, y solo para que la tengan de referencia y la puedan ver después con calma, esta figura de la derecha muestra la climatología de días con lluvia, o sea, cuántos días climatológicamente llueve, y con días con lluvia hicimos un umbral arbitrario de 0,5 milímetros, o sea, días en los que llueva al menos 0,5 milímetros. Y, y esta es la cantidad de días que llueve, y obviamente llueve más en el invierno y llueve más en esta zona del sur, ¿sí? Ahí ustedes después, cuando les mandemos la presentación, pueden ver el detalle de esta figura. Pero con esta información, con esta climatología, construimos las anomalías, ¿sí? Y vemos que en julio hubo anomalías positivas de días con precipitación. O sea, no solo llovió más, sino que fue también consecuencia de que llovieron más días. Por ejemplo, en Concepción llovieron 7 días más de lo que suele llover en un mes de julio, que según esta figura son alrededor de 13 días. Entonces llovieron alrededor de 20 días en Concepción en el mes de julio. Son muchos días, un gran porcentaje del mes estuvo con lluvia. Y si vemos esta zona entre el Biobío de nuevo y Aysén, buena parte de los meses de este año, con excepción quizás de mayo, que fue muy seco, y parte de junio, eh, hemos tenido anomalías positivas de días con precipitación. O sea, ha sido más frecuente, además de en mayor cantidad, ¿cierto? Más frecuente la lluvia durante este 2022. Entonces, veamos algunos déficits y hagamos algunas cuentas, saquemos algunos porcentajes. Al 1 de junio, fíjense lo dramático que era la situación en La Serena, incluso Valparaíso, Rodelillo y toda la zona centro, que tenía déficit, en el caso de La Serena casi el 100%, y en la zona centro del orden del 50-60%. Al 1 de junio, que sería la curva amarilla, ¿cierto? Fíjense cómo al 1 de junio, entre Concepción y Balmaceda,
estábamos relativamente bien. Eso es lo que yo les decía, que es un tramo que este año la precipitación ha ido muy sana desde principios de año, o sea, antes del invierno incluso. Al 1 de julio no había cambiado mucho la cosa, y si bien había llovido en junio y habíamos reducido los déficits en Valparaíso, Rodelillo, no lo habíamos reducido para nada en la región metropolitana y bastante poco en este tramo entre Curicó, ¿cierto? Y Chillán. Pero Concepción a Balmaceda seguía estando con déficit, pero quizás muy pequeño, o sea, dentro del rango de normalidad. Las lluvias de julio vinieron a cambiar mucho el panorama en la región de Coquimbo y vemos que pasamos de un 90 y tanto por ciento de déficit en La Serena a casi un 30-40% de superávit en La Serena. Redujimos mucho el déficit en Valparaíso, se redujo mucho también en Rodelillo, Tobalaba, en la zona central, ¿sí? La región metropolitana. Donde todavía no se reducen tanto los déficits, y vamos a ver datos, a la derecha está la figura al 8 de agosto, pero era en este tramo entre Curicó y Chillán, y de nuevo, el tramo entre Concepción y Temuco se mantenía muy bien, y es algo que se mantuvo durante todo el invierno, ¿sí? Punta Arenas, fíjense cómo no ha cambiado prácticamente los déficits durante el invierno, y se han mantenido en torno a un 40 y tanto, 50% en estos 3 meses que hemos mirado acá, o sea, las anomalías al 1 de junio, julio y al 1 de agosto. A la fecha, este es el panorama en términos de cantidad de precipitación. Ahora son milímetros de precipitación. La curva gris es la curva de la climatología, la azul es la curva del 2022 y la naranja es la curva del 2021. Entonces, vemos cómo en la zona central vamos muy por sobre el año pasado, ¿sí? Recordemos que el año pasado Santiago tuvo un evento, y la zona central tuvo un evento importante de precipitaciones, alrededor de 40 milímetros, pero en el verano, ¿sí? Entonces decíamos el año pasado que si sacábamos ese evento íbamos a estar casi en cero. Vemos como ahora vamos bastante por encima de lo que ha caído el año pasado. Y en la zona sur vemos que también vamos muy por encima del año pasado en términos de montos acumulados de precipitación, pero también estamos muy cerca, e incluso en algunas zonas por encima, de la climatología. O sea, es un tramo que va bastante bien en términos de los déficits de superávit. Donde más falta precipitación quizás en la zona de Curicó, Chillán, ¿cierto? Pero en términos al menos de la raya para la suma, si se quiere, vamos bastante bien en comparación con la climatología. ¿Qué tan importante entonces que estemos bien o mal si es que empezamos a hacer la mirada hacia fin de año? Y este es un ejercicio que hicimos con varias estaciones, pero les mostramos acá Santiago y Curicó. Y estas figuras vemos la precipitación acumulada hasta fines de julio, en distintos años desde 1961 hasta el 2021, versus cómo fue la precipitación acumulada anual, ¿cierto? Y estas líneas segmentadas nos muestran el rango normal, ¿sí? Entonces las líneas verticales muestran el rango normal de precipitación hasta julio, hasta fines de julio, y estas líneas segmentadas horizontales muestran el rango de normalidad anual, ¿sí? Entonces vemos, cada puntito va a ser un año, desde 1961 hasta la fecha, y los colores indican si es que estábamos con déficit, si es que son naranjos, hasta el 31 de julio, o si es que estábamos normal o con superávit hasta el 31 de julio, en verde, ¿sí? Y vemos que en ambas estaciones, tanto en Santiago como en Curicó, y esto es un comportamiento que se repite en muchas estaciones de la zona centro y sur, ¿sí? Solo mostramos dos por cosas de tiempo, vemos que es bastante decisivo la precipitación acumulada hasta el mes de julio, ¿cierto? Si es que en Santiago, por ejemplo, si llevamos déficit hasta el 31 de julio, es muy probable que ese año termine con déficit o dentro de lo normal. Solo un año de todo el registro, desde el 61 a la fecha, que iba con déficit al 31 de julio, terminó lluvioso, ¿sí? En cambio, todos aquellos años que ya van lluviosos al 31 de julio, terminan por lo general lluviosos, o al menos dentro de lo normal. Y algo muy parecido se ve para el caso de Curicó, en que de nuevo un solo año que iba seco al 31 de julio terminó lluvioso, ¿cierto? Aunque hay varios años que iban normales al 31 de julio y terminaron más bien secos a final de año. Entonces,
estamos ya más de la mitad del año y por lo tanto la precipitación acumulada hasta el 31 de julio ya va a ser muy importante con respecto a la precipitación acumulada anual, ¿sí? Así que los déficits, los superávits que estamos viendo ahora eh, no van a estar probablemente tan alejados de lo que veamos a final de año. Sin embargo, y si es que ahora alargamos la mirada, ¿cierto? Y vemos el índice de sequía, este índice, ¿cierto? Nos intenta mostrar la severidad de la sequía en distintos periodos, ¿cierto? Periodos acumulados. Aquí partimos desde un mes y llegamos hasta 48 meses. Un mes vendría siendo nuestro mes de julio, ¿cierto? Y claro, aparece que fue lluvioso, ligeramente lluvioso en esta zona del sur, ¿cierto? Muy lluvioso, alrededor de los 30 y algo de latitud sur, ¿cierto? Ligeramente al sur de La Serena, por ahí, ¿cierto? Y más bien normal en la zona centro, ¿sí? Pero fíjense cómo a 3 meses el impacto de julio ya se pierde en mucha parte de Chile y vemos cómo vuelve a aparecer la sequía en Magallanes y en la zona central, ¿sí? Y esto vendría siendo los últimos 3 meses, ¿cierto? El SPI de los últimos 3 meses. O sea, el mes de julio, si bien es súper importante en términos de los acumulados anuales, sigue siendo insuficiente como para superar la sequía incluso a 3 meses. A 6 meses vemos que incluso ya empiezan a aparecer algunos puntos con sequía en valores moderados o extremos en la zona central. Y a 12 meses vemos que la sequía ya vuelve a aparecer prácticamente en todo el país, desde la zona centro hasta la zona sur. Y ahí perdemos completamente la señal del julio lluvioso. Y recordemos que abril también había sido relativamente lluvioso, o sea, incluso también lo perdemos esa señal. ¿Para qué decir a 24, 36 o 48 meses en que la sequía sigue en rangos extremos en gran parte del país? Así que muy importantes las precipitaciones del mes de julio, pero no decisivas para terminar con la sequía o para hablar de que se terminó la sequía o algo así. ¿Cómo fueron las anomalías de un montón de cosas que casi siempre mostramos en el mes de julio o qué cambió en el mes de julio o cómo fue el mes de julio? Tuvimos este patrón de anomalía con una alta presión más intensa de lo normal, pero bien fuera de su posición climatológica, bastante más alejada del continente de lo que la esperamos para el mes de julio, eh, climatológicamente hablando, ¿cierto? Eh, Eso permite entonces el ingreso de masas de aire frío y de bajas presiones también, ¿cierto? Eh, Sucesivos pasos de aire frío, llovió con frío y eso lo vimos en las anomalías de temperatura máxima. Eh, lo otro que notamos es que la corriente en chorro subtropical estuvo más intensa de lo normal y eso gracias al paso de nuevo sucesivo de vaguadas, le decimos nosotros, o de ciclones extratropicales que asocian un viento intenso en altura, ¿cierto? Así que tuvimos viento intenso en altura y eso favorece que las cosas se desarrollen acá bien cerca del continente, ¿sí? Y los colores muestran las anomalías de temperatura superficial del mar. Vemos la Niña, ¿cierto? Que eso es algo que les voy a contar ahora, pero también vemos esta zona más cálida de lo normal en el Pacífico sur, ¿cierto? Esta zona que le llamamos la mancha cálida, pero ligeramente desplazado hacia el occidente. Así que fueron, las principales anomalías de algunas variables en el mes de julio. Les dejo el resumen para que lo lean. Tranquilos, ¿cierto? Después. Eh, y ahora les voy a contar un poco de cómo ha estado el océano y la atmósfera en términos más globales. Eh, en la figura de junio, el panorama de junio al menos, era que la Niña seguía ahí. Y vemos los valores, y en todas las regiones del Niño teníamos valores por debajo o dentro del umbral de la Niña. Así que la Niña estaba presente durante el mes de junio, incluso bastante intensa en la zona del Niño No más 2, acá cerca de la costa peruana. Sí, habían señales de calentamiento y la diferencia entre junio y mayo fue más bien positiva en todas las regiones secas. O sea que en el mes de junio tuvimos un debilitamiento de la Niña, al menos ligero, pero debilitamiento al fin, ¿sí?
Con respecto a la evolución, si nos fijamos, esto es una figura que parte en enero del 2018, vemos estos dos picos de la niña, ¿cierto? Y aquí está el pequeño debilitamiento de la niña en la región del niño 3-4. Junio y julio fueron un poquito más cálidos, si se quiere, pero aún dentro del rango de la niña. O sea, no hemos salido de la niña, solo que se ha debilitado ligeramente, o se debilitó ligeramente en junio y julio. Lo mismo ocurrió en la zona del niño 1+2, ahí cerca de la costa de Perú. Si miramos el índice de oscilación del sur, este índice que habla más bien de las presiones y no tanto de las anomalías de temperatura superficial del mar, vemos que también cayó en el mes de julio, ¿sí? No así el índice del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, que se ha mantenido positivo durante todo el año y que incluso en julio estuvo ligeramente más intenso que en junio, ¿sí? De nuevo, fuera de su posición climatológica, pero más intenso de lo normal, el anticiclón, al menos en términos de intensidad, ¿sí? Al menos eso es lo que nos indica este índice del anticiclón. En la última semana siguen habiendo ligeras señales de calentamiento en la zona ecuatorial, en la región del Niño, como lo muestra esta figura de acá abajo, que espero que se note, que está muy clarita, pero dominan los colores más bien rojos en esta región. O sea, tenemos señales de calentamiento. Pero fíjense acá hacia el Pacífico Occidental cómo hay señales, hay un pequeño punto más bien celeste, ¿cierto? Una ligera señal de enfriamiento. Si miramos cómo han sido las anomalías durante esta semana, vemos que en algunas regiones ha estado más bien cálido este tramo entre el 24 de julio y el 30 de julio, ¿sí? Un periodo bastante pequeño, ¿sí? Y las últimas anomalías semanales nos hablan de que en la región del Niño 3 incluso perdimos esta condición de la niña y seguimos con anomalías negativas, pero anomalías que ya están dentro del rango de normalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Y como vemos, la región del Niño 4 muestra señales de calentamiento, no tanto el Niño 3-4, que ha mostrado enfriamiento. El Niño 3 parece llegar a una meseta de un calentamiento que venía ocurriendo desde mayo, ¿cierto? Y en la zona del Niño 1+2 también un calentamiento que ha ocurrido desde fines de junio. Todo eso estuvo asociado a la propagación de una onda cálida oceánica que se empezó a propagar desde principios de mayo más o menos, ¿sí? Pero fíjense cómo desde principios de julio hay un nuevo pulso de una onda Kelvin oceánica de afloramiento, una onda más bien fría, ¿sí? Y vamos a ver qué repercusiones puede tener esta onda fría, porque hasta ahora todas estas señales nos dan cuenta de esta onda Kelvin más bien cálida. Si miramos por debajo de la superficie y vamos haciendo la evolución en el tiempo, vemos que dominaban las anomalías negativas de temperatura subsuperficial, pero ya en las últimas dos pentadas vemos como en el Pacífico ecuatorial empiezan a dominar de nuevo a anomalías negativas de temperatura subsuperficial, y eso acompañado de esta onda Kelvin de hundimiento, ¿cierto? En las anomalías de calor que suelen preceder a las anomalías de TCM ya habían llegado a un pic en junio y ahora es solo enfriamiento de nuevo. O sea, estas anomalías nos podrían indicar entonces que en las próximas semanas lo que vamos a ver es otra vez el fortalecimiento de la niña, a pesar de que en los últimos 2 meses hemos visto más bien señales de calentamiento, es decir, de debilitamiento de la niña. Pero esta señal y esta señal, es decir, lo que está pasando en anomalías de calor en el Pacífico superior y lo que está pasando por debajo de la superficie, nos dan señales de que en las próximas semanas entonces deberíamos ver algo más bien del tipo enfriamiento. Eso también, otra pista que nos ayuda a entender eso, es que si bien entre mayo y junio tuvimos algunos pulsos de viento del oeste, esta figura ahora muestra los vientos alisios básicamente, ¿cierto? Y si la figura es muy naranja o muy roja, los vientos alisios están debilitados, ¿cierto? Vientos, o dominan incluso vientos del oeste. Pero si la figura es muy azul, vemos que los alisios están fortalecidos, es decir, vientos del este más intensos de lo normal. Y eso es justamente lo que ha ocurrido de nuevo en julio, algo que habíamos perdido en principios de mayo y buena parte de junio, en que se habían debilitado los alisios y con eso se propició una onda cálida y con eso entonces se propició que las anomalías de temperatura superficial del mar bajaran de intensidad o se calentaran, ¿cierto? Pero ya en julio
de nuevo, los alisios se fortalecieron nuevamente y empieza entonces a propagarse una onda de enfriamiento de nuevo. La convección ha estado muy suprimida en el Pacífico ecuatorial, hay convección hacia el hemisferio norte y esta convección en el hemisferio sur, que vamos a ver que fue muy importante en los últimos meses, hacia la parte sureste de Australia, ¿sí? Pero en cuanto al Pacífico, tenemos una condición muy tipo la niña en que la convección está suprimida en el Pacífico. O sea, a pesar de esas señales de, comillas, debilitamiento de la niña, todo está indicando su presencia todavía. Entonces, si se fijan en el último mes, de nuevo se fortalecieron fuertemente los alisios, se suprimió mucho la convección en el Pacífico ecuatorial y aumentó el viento en altura en la misma región en la que están aumentando los alisios. Eso entonces nos dice que la celda de Walker, la celda de circulación ecuatorial, está muy intensa de lo normal y eso es típico de observar en una condición de la niña. Además vemos dos centros de circulación, uno en el hemisferio norte, otro en el hemisferio sur, que son centros anómalos de baja presión que se forman debido al cizalle del viento, ¿cierto? Y a la convección, en este caso suprimida, en el Pacífico ecuatorial, muy tipo la niña, ¿cierto? Así que la niña está acoplada, el fenómeno está acoplado a atmósfera-océano, y a pesar de esos pequeños debilitamientos, la niña se está manteniendo bastante activa. Si pasamos a hablar de variabilidad intraestacional o lo que ha pasado dentro de la estación, vemos que la oscilación de Mann y Julian, esta oscilación que habla de dónde está la convección, ¿cierto? En junio se posicionó cerca del hemisferio occidental y en África, en zonas también del Pacífico ecuatorial. De nuevo, junio, si recuerdan de las figuras anteriores, tuvimos este debilitamiento de la niña y tuvimos estos pequeños pulsos de viento del oeste, es decir, alisios debilitados. Eso pudo haber favorecido que la convección se fuera ligeramente hacia el Pacífico y por eso quizá en junio tuvimos esta más en Julian en esa posición, ¿cierto? Pero en julio vemos que la convección se fue muy al continente marítimo, más bien hacia el Índico incluso también, y si bien tuvimos un pequeño periodo, algunos días, en que la Madden Julian estuvo en la fase de que nos favorece un poco más las precipitaciones. Nosotros sabemos que eso es la fase 7, 8, 1, quizás la fase 2, pero en su mayoría, en julio, la Madden Julian estuvo más bien en el continente marítimo, y eso de nuevo porque la convección estaba bastante suprimida en el Pacífico ecuatorial. En cuanto a la oscilación antártica, en junio también tuvimos un pulso bastante intenso de la fase negativa de la oscilación antártica. Hace tiempo que no veíamos un pulso intenso de la fase negativa. La fase negativa favorece más las precipitaciones, al menos en la zona sur del país. Pero en julio, de nuevo, volvió la fase positiva de la oscilación antártica en buena parte del mes de julio. Y ya hacia ahora, fines de julio y principios de agosto, volvemos a tener fase negativa de la oscilación antártica. Eso lo intentamos relacionar con las precipitaciones. Lo que ven arriba son algunos montos de precipitación para la zona centro, y lo que ven abajo es, de nuevo, el índice de la oscilación antártica. Este es el pic negativo que yo les contaba de la oscilación antártica en junio, pero también vemos las distintas fases de la oscilación de Mann y Julian, y los puntitos van a mostrarnos qué tan intensa estuvo la oscilación de Mann y Julian. Entonces, con esto estamos intentando relacionar las precipitaciones con la posición de estas oscilaciones intraestacionales que pueden haber hecho que lloviera más en el mes de julio, ¿cierto? Entonces vemos que esta primera parte de las precipitaciones coincide bastante bien con la oscilación antártica negativa y con fases de la Madden Julian que sí favorecen las precipitaciones, fases que están entre las 7 y la 2, ¿sí? Entonces, toda esta primera parte de las precipitaciones del mes de junio, finales de julio, estuvo bastante asociada quizás con lo que hizo la Madden Julian. Pero si vemos este segundo pic de precipitaciones, estuvo más bien relacionado con fases del orden más bien positivo, ligeramente negativo nomás de la oscilación antártica, y con fases de la Madden Julian que más bien desfavorecen las precipitaciones. Y si nos vamos un poco más al sur, el panorama es un poco más ruidoso y uno ya no puede con tanta facilidad decir, fue solo la Madden Julian o fue solo la oscilación antártica. Y recordemos que hay mucha variabilidad sinóptica nomás que provoca precipitaciones. Entonces se hace súper complejo decir
si es que es solo la oscilación antártica o solo la oscilación de Manning-Julian la que provoca um, pulsos de precipitación. Sí coinciden bastante algunos pulsos de precipitación con fases favorables a las precipitaciones de la Manning-Julian, que son las que están en la parte superior del gráfico. Pero sobre todo las precipitaciones de finales de julio, o de mediados de julio, perdón, no estuvieron asociadas a ninguna de estas dos oscilaciones, porque la convección estuvo más bien suprimida en el Ecuador. Y una cosa que sí nos dimos cuenta es que hubo entre fines de junio y más o menos la primera quincena de julio, hubo mucha convección hacia el sur de Australia, lejos de la zona en la cual se calcula la Manning-Julian, ¿sí? Estamos hablando de los 20, casi 30 grados de latitud sur. Hubo una zona de tormenta que volvió muy activo el Pacífico Sur. Y tuvimos mucha actividad de ondas de altas y bajas presiones provocadas por la presencia de esta zona de tormentas anómalas, ¿sí? Todo eso mientras la niña seguía presente y la niña provocaba este patrón de circulación de bajas presiones en ambos hemisferios, que a su vez provoca una onda hacia acá, ¿cierto? Que es de baja, alta, baja. Pero esta zona de más tormentas de lo normal provocó que se volviera muy activo y que por varios días dominaran en realidad las bajas presiones sobre Chile central, ¿sí? Eh, Cuando desapareció esta zona de tormenta, hacia más o menos el 10 de julio, la onda ya estaba propagada y solo le quedaban algunos días de vida. Y luego, cuando se terminó esta convección y se suprimió, ya no hubo mayor actividad de ondas en el Pacífico Sur y coincide bastante bien con el periodo seco que tuvimos hacia finales del mes de julio. Así que esta puede ser algunas de las razones del origen de las precipitaciones y no tanto un origen más bien tropical. Entonces, les dejo el resumen, más o menos de lo mismo que les he ido contando, solo que en resumen, ¿cierto? Y hablemos ahora del pronóstico, en estos minutos que nos quedan. ¿Qué nos dice el pronóstico de estas oscilaciones? Justamente, de la oscilación antártica estaba pasando a su fase negativa, como vimos en la última parte del gráfico de las observaciones, y esperamos que siga así, al menos hasta el 15 de agosto, ¿sí? Y ya hacia la última mitad de agosto esperamos que vuelva a su fase positiva. O sea, esto es bueno de nuevo para las precipitaciones en el sur. Y la oscilación de Manning-Julian se espera que transite hacia el hemisferio occidental o el Pacífico bien occidental y parte del Índico. Así que de nuevo, si la oscilación de Manning-Julian se va a su fase 8, fase 1, quizás vamos a tener pulso de vientos del oeste en el Ecuador y quizás podríamos tener también episodios de precipitación acá y un debilitamiento de la niña. Así que hay que seguir bien de cerca lo que va a ser la oscilación de Manning-Julian. Pero otra de las preguntas que nos hicimos, dentro de las muchas preguntas que nos hicimos este último mes, fue si es que agosto puede ser igual de lluvioso que julio, solo por el hecho de que julio fue lluvioso. Y estas son algunas figuras de correlación entre la precipitación de julio versus la precipitación de agosto, por ejemplo, La Serena y Quinta Normal, ¿cierto? Y podemos ver que no hay ninguna correlación. Y si uno mira otras estaciones como Valdivia y Coyhaique, de nuevo, no hay ninguna correlación. O sea, que llueva mucho en el mes de julio no significa que va a llover mucho en el mes de agosto y viceversa. O sea, que no llueva nada en julio no significa que no va a llover nada en agosto. Así que solo con la información que tenemos del mes de julio no podríamos hacer un pronóstico para agosto, ¿sí? Entonces, esto viene a responder algunas preguntas que nos hicieron en las últimas semanas de que si es que agosto también va a ser lluvioso, porque julio lo había sido, y al menos con la información histórica, ¿cierto? Vemos que no es así, que no necesariamente cuando julio es lluvioso, agosto también lo es. Entonces, ¿qué dicen ahora sí los pronósticos de precipitación para el mes de agosto? Y los pronósticos mantienen esta tendencia de menos lluvias de lo normal, en la zona centro principalmente, y un poco más de lluvia en la zona sur, ¿sí? El pronóstico de APEC da más lluvias desde la parte sur de los lagos, a Aysén y Magallanes, mientras que el pronóstico elaborado por el CIFEN da eso más o menos desde la Araucanía hacia el sur. Pero la zona central coincide en ambos pronósticos
en una condición más bien por debajo de lo normal de las precipitaciones para el mes de agosto. Nuestro pronóstico, el que emitimos nosotros, es más parecido al pronóstico de CIFEN en el sentido en que de nuevo nos da una condición más bien por debajo de lo normal en la zona centro del país y una condición normal a lluviosa desde parte del Biobío, la Araucanía, hasta Aysén, ¿sí? Y una condición lluviosa en parte de Magallanes, ¿sí? Así que tendríamos un dipolo de lo que va a pasar en la zona centro del país con lo que debería pasar un poco más hacia el sur, al menos para la precipitación de agosto. Que de nuevo, con lo que vimos de julio, vemos que el trimestre no necesariamente va tan de la mano con un mes en particular. Entonces, las tablas de pronósticos, ustedes las pueden ver en detalle, ¿cierto? Estación por estación, los montos acumulados normales para el mes de agosto y qué es lo que dice el pronóstico. Pasemos al trimestre. Voy a tomar un poco de café, permiso. Pasemos al trimestre. ¿Qué dice la niña? Vimos señales de debilitamiento de la niña, pero también vimos observaciones que nos podrían indicar que en los próximos meses la niña se va a fortalecer. Y eso es justamente lo que dicen los pronósticos. Fíjense cómo la barra de la probabilidad de la niña va aumentando hacia el trimestre de octubre, noviembre, diciembre. O sea, los modelos de pronóstico sí están viendo que a pesar del debilitamiento transitorio que tuvimos, deberíamos transitar hacia que la niña se va a fortalecer de nuevo y que deberíamos de nuevo tener este verano con la niña, que vendría siendo un tercer pulso, ¿sí? Luego de los últimos 2 veranos que ya fueron de la niña. Incluso nuestro verano, diciembre, enero, febrero, domina la probabilidad de la niña, ¿sí? Recién empieza a dominar la probabilidad de neutralidad hacia el próximo año, ¿sí? Hacia el trimestre de enero, febrero, marzo. Pero en lo que queda de año, entonces, la mayor probabilidad es que la niña no solo se mantenga, sino que incluso se intensifique un poquito en el próximo trimestre. Este es el patrón arriba, ¿cierto? El patrón de anomalías de temperatura superficial del mar pronosticado para el trimestre agosto-octubre, ¿no? Con la niña más intensa cerca de la costa y no tanto hacia el Pacífico central. Igualmente el rango en el rango de intensidad en el cual se debería mover la niña en los próximos meses es de débil, ¿sí? Vamos a estar hablando de anomalías cercanas a los menos 0,5, ¿sí? No más allá. Y la pluma de pronóstico, de nuevo, da esta suerte de enfriamiento acá en el trimestre de fin de año para luego empezar a calentar hacia el principio del próximo año, ¿sí? Ya pronto vamos a empezar a mirar, ¿cierto?, qué nos dice este tipo de pronóstico para, por ejemplo, el otoño del próximo año y el invierno del próximo año. Por ahora, al menos hasta el verano, la niña se mantendría. ¿Cómo repercutiría eso en términos de las precipitaciones? Y como vemos acá, 2 pronósticos ensamblados del Centro Coreano APEC y de LIRI de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, ambos coinciden en que el trimestre agosto, septiembre, octubre debiese ser un trimestre con déficit de precipitaciones en la zona centro del país. Y con algo más de precipitaciones en la zona de Aysén y Magallanes, ¿sí? Este es un pronóstico que se ha repetido mucho estos meses, los que han seguido la reunión los últimos meses, con respecto al patrón de precipitaciones, es decir, dónde hay menos y dónde hay más, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las forzantes y que, como hemos visto en esta presentación, no han desaparecido. A pesar de que tuvimos lluvias abundantes en julio, las forzantes que provocan que tengamos meses secos siguen ahí, ¿cierto? A pesar de que puedan haber de nuevo meses lluviosos entre medio. Este es nuestro pronóstico, que indica lo siguiente, indica que la parte de la región de Coquimbo debiese tener una condición entre normal a debajo de lo normal, y que el tramo entre el sur de la región de Coquimbo y región de los lagos debiese estar más bien con un déficit de precipitación. O sea, coincide nuestro pronóstico ensamblado bastante bien con lo que vimos de los pronósticos de otros centros internacionales. Tenemos mucha incertidumbre en lo que va a pasar en Magallanes, pero en Aysén esperamos que la condición sea o normal o por sobre lo normal de precipitación, ¿sí? O sea, de nuevo, un pronóstico no muy alentador en términos del trimestre, pero sí concordante al menos con la información que tenemos de las distintas forzantes del clima de Chile.
Estas son las tablas de pronóstico para que las revisen y puedan ver los montos acumulados normales y el pronóstico estación por estación. ¿Qué esperamos en términos de temperatura ahora? Con respecto a la temperatura mínima, esperamos que estemos bastante por debajo, no bastante en términos de intensidad, pero sí en términos de cuánto territorio esperamos que esté con anomalías por debajo de lo normal de la temperatura mínima, desde la costa del norte, que ha estado afectado principalmente por las anomalías de temperatura del mar, y eso provoca descenso de las temperaturas, pero también la zona centro y sur del país, ¿sí? Donde difiere el pronóstico en el sur de los lagos, Aysén y Magallanes, y la parte alta, más altiplánica del extremo norte, en que esperamos que las mínimas estén por encima de lo normal. Las tablas, de nuevo, pueden revisar estación por estación. Y con respecto a la temperatura máxima, esperamos mayormente temperaturas máximas por sobre lo normal, entrando ya este trimestre que empieza a entrar en la primavera, ¿cierto? Menos temperaturas máximas de lo normal en la zona norte del país y parte de la costa de Coquimbo y de Valparaíso. Pero buena parte del país esperamos que las máximas estén por encima de los promedios climatológicos. Y de nuevo, pueden revisar las tablas, las distintas estaciones y la distinta variabilidad que tiene el pronóstico. Gracias, con eso terminamos la presentación.